Bienvenidos y bienvenidas, qué gusto poder saludarles en esta última jornada que tenemos. En el módulo 5 tenemos una actividad para realizarla de 13 a 14 horas. Ya solo tenemos hasta el día de mañana a mediodía para subir todas las actividades. Sin embargo, esta pues vence a en este mismo horario el 28, 18 horas. Así es que lo subimos para poderlo tener en ese espacio. Entonces hago referencia a todo ello para los que están pues con esa duda si va a haber espacio para el día lunes. No, solo hasta el día domingo, es decir, mañana a mediodía. Así es que compañeros, avancemos a las 14 horas, nos conectamos para la clase sincrónica. Así es que bienvenidos a todos y todas. Buenas tardes, Lick, gracias. De acuerdo, Lick, nos miramos en un rato, gracias. Lick, buena tarde, disculpe, acabo de ingresar, ¿dio reglamentos para hacer una actividad ahorita? Sí, está en pantalla. Muy bien, gracias, Lick. Para servirle.
Buenas tardes, licenciado. Perdón, me acabo de conectar. No sé qué es la actividad que hay que hacer. Buenas tardes, gusto saludarles a todos y todas que se han conectado en estos momentos. Tenemos la actividad del módulo 5 y pueden auxiliarse de los sectores productivos que tienen en plataforma. Tenemos la actividad en pantalla. Gracias, licenciado. Para servirle, buena tarde, gusto saludarle. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, gusto saludarle. Gracias. Y bienvenidas a la primera etapa de esta jornada. Así es que pues, agradezco esa puntualidad, ese trabajo que están haciendo para poder completar en esta jornada. Así es que nos alegra mucho poder ya estar con ustedes. En un momento damos inicio completamente a esta acción. Así es que, pues, qué bueno poder saludarles a todos y todas. Sí, María. Solo con una consulta, licenciado. Buenas tardes. Fíjese que no Buenas sé tardes. si en su curso se va a hacer el portafolio. No. No, va, perfecto. Sí, es No hay que como en el otro instrucciones de curso. portafolio. No es lo mismo. Va, perfecto. Gracias, No licenciado, muy tiene. amable. Servirles. Gusto saludarles, compañeros y compañeras. Bienvenidos y bienvenidas. Me alegra poder ya estar con ustedes en esta jornada.
listos y preparados para lo que corresponde a este día, esta última jornada que tenemos con respecto a la historia inmediata del año 1954 al año 2025. Sin embargo, hay mucha información que debemos desarrollar, analizarla, que nos va a permitir avanzar en ese proceso de conocimientos. Así es que nos alegra poder ya estar con ustedes y de esta misma manera poder compartir en esta jornada que nos permite avanzar en este modelo de educación que tenemos. Recuérdense que el conocimiento no se detiene. Aún la historia se sigue escribiendo y muchas cosas del pasado que desconocemos y que debemos fortalecer. Así es que pues vamos a dejar de compartir y los vamos a dejar escuchando algo que pues nos motivó y nos llamó la atención, un momento de mensaje. Escuchémoslo. Todos sabemos cómo han bombardeado y ametrallado ciudades, inmolado a mujeres, niños, ancianos y elementos civiles indefensos. Todos conocemos la hazaña con que han asesinado a los representantes de los trabajadores y de los campesinos en las poblaciones que han ocupado, especialmente en Bananera, donde hicieron una expedición punitiva contra los representantes de los trabajadores. Lo de Bananera fue un acto de venganza de la frutera. Nos hemos indignado ante los ataques cobardes de los aviadores mercenarios norteamericanos que, sabiendo que Guatemala no cuenta con una fuerza aérea adecuada para rechazarlos, han tratado de sembrar el pánico en todo el país, han ametrallado y bombardeado a las Fuerzas Armadas que combaten en el oriente de la República, impidiendo sus operaciones, y hoy mismo han bombardeado y hundido a un barco mercante inglés que cargaba algodón en el puerto de San José. ¿En nombre de qué hacen esas barbaridades? ¿Cuál es su bandera? Todos la conocemos también. Han tomado de pretexto al comunismo. La verdad es muy otra. La verdad hay que buscarla en los intereses financieros de la compañía frutera y en los de los otros monopolios norteamericanos que han invertido grandes capitales en América Latina, temiendo que el ejemplo de Guatemala se propague a los hermanos países latinoamericanos. El tiempo se encargará de demostrar que lo que ahora digo es verdad. Sin embargo, ellos se aferran a sostener que el comunismo internacional es el causante de lo que ocurre en Guatemala y en nombre de ello es que tratan de ensangrentar aún más al país y de destruir nuestra economía. Como mi gobierno ha sido acusado de ser de naturaleza comunista, sin que hayamos podido desvanecer que no lo es, aun cuando hemos empleado todos los medios para convencer a los elementos reaccionarios del mundo de que lo sostenido por los círculos gobernantes norteamericanos es una patraña, y como a estos círculos harán más despiadada la agresión contra Guatemala, he tomado una dolorosa y cruel determinación. Después de meditarlo con una clara conciencia revolucionaria, he tomado una decisión de enorme trascendencia para nuestra patria, en la esperanza de detener la agresión y devolverle la paz a Guatemala. He determinado abandonar el poder y poner el mando del Ejecutivo de la Nación en manos de mi amigo, el coronel Carlos Enrique Díaz, jefe de las Fuerzas Armadas de la República. Yo he depositado mi confianza en el coronel Díaz porque estoy seguro de que él sabrá garantizar la democracia en Guatemala y de que todas las conquistas sociales de nuestro pueblo serán mantenidas. Es por ello que creo que las organizaciones políticas democráticas
y todas las organizaciones populares deben prestarle su respaldo y apoyo. Así os lo pido en mi último acto como gobernante de Guatemala. Yo fui electo popular y mayoritariamente por el pueblo de Guatemala, pero he tenido que luchar en condiciones sumamente difíciles. La verdad es que la soberanía de un pueblo no se mantiene si no tienen los elementos materiales para defenderla. Luchamos hasta donde las condiciones lo permitieran, hasta un punto en que ir más allá se perdería todo lo que hemos ganado desde 1944. Al tomar esta actitud, no pienso más que en el pueblo y por ello he creído de mi deber contribuir hasta el último instante a salvar mucho de lo que conquistamos en los pasados años revolucionarios. La situación militar del país no es difícil, ni mucho menos. El enemigo que comandan las bandas mercenarias extranjeras reclutadas por Castillo Armas no solo es débil, sino que es incapaz y cobarde. Lo hemos comprobado en los pocos combates que libramos. El enemigo logró avanzar y tomar el departamento de Chiquimula exclusivamente por los ataques de la aviación mercenaria. Estimo que nuestras Fuerzas Armadas no encontrarán mayor dificultad en derrotarlo y arrojarlo del país. Me hice cargo de la presidencia de la República con gran fe en el régimen democrático, en la libertad y en que es posible conquistar la independencia económica y política de Guatemala. Mi programa se orientaba a conseguir plenamente esos objetivos. Sigo creyendo que este programa es justo. No se ha quebrantado mi fe en las libertades democráticas, en la independencia de Guatemala y en todo lo bueno que impulsa a la humanidad hacia el futuro. Algún día serán vencidas las fuerzas oscurantistas que hoy oprimen al mundo atrasado y colonial. Seguiré siendo, a pesar de todo, un combatiente de la libertad y del progreso de mi patria. Os digo adiós, amigos míos, con amargo dolor, pero manteniendo firmes mis convicciones. Guardad lo que tanto ha costado. 10 años de lucha, de lágrimas, de sacrificios y de conquistas democráticas son muchos años como para contradecir a la historia. No me han acorralado los argumentos del enemigo, sino los medios materiales con que cuentan para la destrucción de Guatemala. Yo os hablé siempre de que lucharíamos costase lo que costase, pero ese costo, desde luego, no incluía la destrucción de nuestro país ni la entrega de nuestras riquezas al extranjero. Y eso podría ocurrir si no eliminamos el pretexto que ha enarbolado nuestro poderoso enemigo. Un gobierno distinto al mío, pero inspirado siempre en la Revolución de Octubre, es preferible a 20 años de tiranía fascista y sangrienta bajo el poder de las bandas que ha traído Castillo Armas al país. No me resta sino agradecer profundamente la colaboración que me han prestado tantos buenos servidores de la nación, los ministros de Estado y los funcionarios y empleados públicos, en particular los servicios de la Guardia Civil y del Ejército. Desde el fondo de mi corazón agradezco el respaldo y el apoyo del Partido Acción Revolucionaria, del Partido de la Revolución Guatemalteca, del Partido Renovación Nacional, del Partido Guatemalteco del Trabajo y de las organizaciones populares que, como la Confederación General de Trabajadores y la Confederación Nacional Campesina, han defendido con tanta decisión los anhelos del pueblo de Guatemala.
Wow. Qué valor. Con esto, pues, inicio esta jornada porque lo que viene es, diríamos nosotros, una etapa de bastante violencia y sobre todo de la pérdida de esa democracia que se vivió desde 1944 a 1954, como comúnmente en la historia guatemalteca se le conoce como la primavera democrática. Sin embargo, pues es importante hacer hincapié y ustedes pues posteriormente van a poder encontrarlo, ese mensaje que pues básicamente nos damos cuenta cómo ha influido la política extranjera en las decisiones más importantes que tiene el país y sobre todo pues quienes nos dejamos llevar por ese proceso. Uno, por la ambición al poder que se tiene y sobre todo para mantener ese límite o ese pequeño momento de conocimiento que solo la educación nos puede llevar a cambiar este contexto. Si ustedes se dieron cuenta cómo pues aborda ese proceso y es desde acá donde comenzamos nosotros a tener ciertos análisis. Por eso les decía a ustedes, no vengo a decirles a ustedes o a indicarles cuántos, toda la historia tal como se ha manejado, sino que hacer un análisis de todo el contexto. Unos pueden estar pues a favor, otros no pueden compartir la misma ideología, pero lo más importante es que nosotros formemos a nuestras futuras generaciones para que se establezca ese criterio y ese desarrollo en nuestro país. Si se dieron cuenta, uno de los grandes desafíos que tiene y sobre todo pues haber entregado nuestro país a manos extranjeras, a darle vida a la inversión extranjera y ceder el territorio, esto pues una mala planificación, si lo vemos desde ese punto de vista, porque no se realizaron los contratos respectivos para que solo fuera un arrendamiento de nuestro territorio a empresas, en este caso como la United Fruit Company, que fue una de las industrias bananeras, las fruteras, que pues tenían a nuestro país en ese momento de, pues, con ese conflicto. Sin embargo, si hacemos bueno, una referencia el por qué surge este proceso, como ustedes leyeron en el decreto 900, propuesto por este personaje de la reforma o de la revolución, que era pues la reforma agraria, donde poder distribuir el territorio no utilizado por los grandes terratenientes para que la población pudiese producir de manera pues más óptima y sobre todo pues mantener un equilibrio en la economía, tener la materia prima, podemos decirle, y estos grandes empresarios que estaban en su momento, lo que tenían que hacer era invertir en la parte industrial para procesar ese producto, esa materia prima que los campesinos o la clase obrera iba a trabajar, iba a producir en nuestro territorio y de esta manera pues llevar a un país industrializado que se ve truncado con el proceso de Castillo Armas por la misma visión que si ustedes se vinieron dando cuenta desde 1838 a que todo el poder siempre era a través de movimientos militares que estaban en contra del gobierno actual. En uno de los casos se le llamaron también la contrarrevolución que se dio para poder derrocar a estos personajes. Sin embargo, 1871 da el mismo proceso y este personaje, específicamente Jacobo Arbenz Guzmán, como el segundo gobierno de esta era democrática, toma esa gran decisión. Ahí como leía en el mensaje, qué frustrante y qué emotivo se daba ese proceso y sobre todo, pues, qué valor
de poder tomar una decisión de dejar el país no en manos de quienes lo querían, sino para evitar esos enfrentamientos que se habían visto en el pasado. Esto es tomar, como diríamos nosotros, el proceso ilustre, la ilustración que tiene un personaje antes de tomar una decisión, poner sobre todo al pueblo, sobre todas las cosas, sobre todas las decisiones como representante de un país, porque sabía que pues no teníamos, y ahí mismo decía, no tenemos los materiales necesarios para reprimir este tipo de invasión que se estaba dando, porque la voluntad y la naturaleza, el hombre, la fuerza militar la teníamos, pero no los materiales que pues estos extranjeros traían junto con Castillo Armas. Es ahí entonces donde se da esos cambios y pues los dejamos con esa parte de la historia inmediata de 1954 al 2000, vamos a abordarla y posteriormente vamos a completar con lo que es 2001 al 2025 de cómo se ha venido dando. Entonces, gracias a estos grandes conflictos que se dieron, vamos a hacer hincapié en este contexto y tomo de referencia esta referencia en ello, porque es importante tomar en cuenta cómo surge el conflicto armado interno en nuestro país. Wendy, te escuchamos. Licenciado, disculpe, ¿usted no nos podría proporcionar el video en el curso, en la plataforma, para poder verlo después también? Claro que se los vamos a subir. Muchas gracias. No tengo, se los vamos a compartir para que ustedes pues al final lo puedan volver a escuchar. Esto pues se los colocaba a ustedes para darle de cierta forma, y hago referencia a ello, el análisis respectivo que se da de esta información, y esto no es para que nosotros tengamos un resentimiento, guardemos ese rencor que por culpa de la intervención extranjera nuestro país pues está como está. No es por ello, es porque de cierta forma nosotros tenemos que estar claros que la historia nos está dando los lineamientos o nos está mostrando cómo hemos sido vulnerados en este proceso y de los cuales nosotros debemos prepararnos mejor, estudiar la historia y mejorar lo que se ha hecho mal. Por eso es que de cierta forma nosotros como país, de cierta manera, cuando hablamos de historia en estos momentos decimos fue culpa del gobierno extranjero de Estados Unidos que invadió nuestro territorio, invadió nuestra soberanía y que por culpa de él, en su momento sí, ahora es momento que nosotros cambiemos la historia, que cambiemos todo este proceso y tengamos la firme convicción que tenía Arbenz al momento de tomar esa decisión de dejar el poder para mantener el bien común de cierta manera, porque definitivamente acá es donde inicia este gran conflicto y por eso es que decimos nosotros, la contrarrevolución, hay dos terminologías que nosotros tenemos que realizarla. Una contrarrevolución que se dio al gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán, y que terminó con ese derrocamiento con él. La contrarrevolución la hizo pues grupos militares que estaban en contra de la política de Jacobo Arbenz en su momento, apoyado básicamente por intervención extranjera. En ese momento se le tomó como contrarrevolución. Sin embargo, nuevamente al ya quedar Castillo Armas en el poder, surge nuevamente esa contrarrevolución y era por parte de las personas o de los líderes que en su momento formaron parte
de la revolución del 1944 que mantuvo pues o quitó la dictadura de Jorge Ubico Castañeda. De esa manera, pues esa contrarrevolución, por eso es el término, muchas veces pues tenemos que identificarlo dependiendo a el contexto que se ha vivido y la intervención que éste tenga. Por esa razón es que al tener esta doble contrarrevolución que se da, surge el famoso conflicto armado interno. En muchas ocasiones, en muchos libros de texto, de cierta manera de historia, se conoce como la guerra en Guatemala. Sin embargo, pues tenemos que darnos cuenta que no fue una guerra, sino fue un conflicto de poderes, un conflicto de tierras similar a lo que surge en la actualidad. ¿Cuáles fueron sus causas principales? Una, el derrocamiento de Arbenz, pues provoca esa contrarrevolución o provoca el inicio, o como diríamos ya en la vida guatemalteca o como en el lenguaje figurado, comienza a cocinarse, a prepararse ese ambiente propicio para que se dé el conflicto armado interno. Otro de los casos que se dieron era la desigualdad social, económica y política. ¿Por qué desigualdad social? Recordémonos que no todos tenían propiedades, por lo tanto los campesinos tenían reducida las tierras en las cuales no se podía producir porque no había dónde, y no éramos una gran cantidad, así como somos ahora, casi 18 millones, éramos aproximadamente 2 millones y fracción, 2 millones y medio aproximadamente de personas que se estaban dando y ya existía desigualdad social. Desigualdad económica, de los cuales los más vulnerables era la población indígena o la sociedad indígena, o los nativos que en su momento se dieron, y por falta de política, porque también no se permitía a los nativos formar parte de esa cúpula social, de esa cúpula política que podría cambiar el camino de la democracia. Otro de los aspectos que tenemos que darnos cuenta era la concentración de tierras en pocas manos. Por eso es que se quería el decreto 900 para poder distribuirlo en las diferentes sociedades o diferentes campesinos para que se diera esa producción. Era lo que les decía a ustedes en su momento, de que el campesino iba a dar la materia prima y los grandes empresarios tenían que industrializar, tener máquinas que procesaran esa materia prima para que no la tuviéramos que llevar al extranjero y que de acá nosotros pudiéramos exportar toda la mercadería que era producida en Guatemala. Lamentablemente no se logra por estos cambios que se dan, y esto es lo que provoca ese enfrentamiento entre las dos sociedades, entre el gobierno y la clase desprotegida, es decir, la clase que menos oportunidades sociales, económicas y políticas tenía, pero que debía de mantener el equilibrio. La marginación de las comunidades indígenas, ese era otro de los procesos, y esa falta de representación política. Todo esto dio origen a ese conflicto armado interno en nuestro país, de los cuales hoy estamos analizándolo y pues generando ese estudio del por qué se dan esos conflictos y sobre todo hacia dónde queremos enfocar la educación y sobre todo el camino de nuestro país para poder cambiar ese proceso. Vamos en este contexto al desarrollo del conflicto. ¿Cómo da inicio? Ya el conflicto armado interno había dado inicio con el derrocamiento de Arbenz, la inconformidad de ciertos grupos sociales, la contrarrevolución que se da en contra de la intervención extranjera,
En primer lugar, pues inicia el movimiento 13, inicia el 13 de noviembre de 1960 con el intento de golpe de Estado. Por eso es intento. ¿Por qué hacemos referencia en este intento de golpe de Estado? Porque desde 1954, del 55, ya es Castillo Armas quien toma el poder, quien toma el desarrollo de la política guatemalteca. Sin embargo, los que estuvieron presentes en la revolución del 44 no veían el camino claro hacia un desarrollo de país. Y por esa razón es que pues, surge estos enfrentamientos que de cierta manera nosotros lo analizamos que permitió ese desgaste y ese atraso económico, social y político de nuestro país. Lamentablemente tenemos que decir que la educación hasta esos momentos no había tenido un fruto progresivo, debido a que desde 1821 hasta 1944 la educación siempre había sido bastante limitada, en los cuales pues solo se preparaban ciertos grupos para dominar el país y se preparaba a otro grupo para que fuera el dominado. Y esto pues ha provocado ese descontento, porque cuando nosotros enseñamos a los estudiantes a ser críticos, a ser respectivamente claro en lo que hoy estamos, inmediatamente nos lleva a establecer ciertos modelos que nos van a permitir generar cierto desarrollo en lo que corresponde a nuestro quehacer cotidiano. Por eso es importante que nosotros tengamos claro la participación de la educación en nuestro país. Posteriormente se forman los grupos guerrilleros, el MR13, que era el Movimiento Revolucionario 13, que estaba en contra de las políticas del gobierno. Entonces aquí ya comenzamos a dividir entre grupos rebeldes, por ejemplo, las FARC, más conocidas como Fuerzas Armadas Rebeldes, y el Ejército Guerrillero de los Pobres. Si se dan cuenta, en este punto ya estamos teniendo diferentes grupos que tenían el mismo fin: regresar a esa época revolucionaria, mantener el equilibrio del país, y era lo que Arbenz no quería que surgiera, ese derramamiento de sangre, ese conflicto de enfrentarnos entre nosotros. Eso era lo que quería evitar. Sin embargo, en este desarrollo de conflicto no se logró establecer y duró hasta 1996. Posteriormente, ya en su apogeo del conflicto, diríamos nosotros, ya en su época de desarrollo de violencia, 1980-1983, se dan las famosas tierras arrasadas, masacres y desplazamientos de personas, de los cuales pues hoy decimos qué difícil es ese proceso que se da, y sobre todo poder mantener el equilibrio de un país como el nuestro. Entonces, qué difícil podemos establecerlo, mas no es imposible que nosotros podamos cambiar, y solo con la educación, solo formando a nuestros líderes, a nuestros jóvenes con convicción de cambio, y que es más fuerte el conocimiento que la fuerza y cualquier otro elemento material que deteriore la sociedad, vamos a lograrlo. Sí, compañero, que estábamos con mano activa, le escuchamos, o compañera. Compañero o compañera, no sé, estaba ahí levantando la mano mientras
estaba haciendo unos cambios en este contexto. Bien, entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, ¿cómo se va dando ese desarrollo del conflicto? En cualquier momento, cualquier duda, cualquier aporte, ustedes pueden levantar su mano o activar su micrófono para que podamos nosotros pues generar cierto desarrollo en lo que corresponde a nuestro país. Si se dan cuenta, entonces el conflicto armado interno pues nos da una vulnerabilidad en las comunidades, ese impacto de seguridad que tenemos y que los cuales nosotros enfrentamos esas grandes amenazas, esas constantes preocupaciones generando ese ambiente de miedo. En esa época, desde 1960 a 1996, que la mayoría pues tenía ese impacto de miedo solo con ver a ciertos grupos que se daban. Por esa razón, el efecto que pueda llevar a esa parte psicológica y sobre todo la confianza que nosotros podíamos generar. ¿Y por qué hago referencia en esto? Porque es importante que nosotros tomemos como referencia que esta vulnerabilidad provoca un desgaste psicológico en cada una de las personas. Si se dan cuenta, ¿creen ustedes que el impacto de seguridad en nuestras comunidades es óptimo o estamos viviendo casi similar al conflicto armado interno? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué postura daría? Está el micrófono abierto, chat abierto. Fernando, ¿te escuchamos? Buenas tardes, para mi criterio, yo siento que estamos peor que el conflicto armado interno. En el sentido de que tanta delincuencia, muertos por aquí, muertos por allá, desapariciones de las personas ya no son congruentes con lo que dicen, con lo que hablan, con lo que andan opinando. A mi punto de vista, estamos peor que cuando había conflicto armado interno. Gracias, Fernando. Hola, ¿qué tal a todos? Mucho gusto, espero que estén bien. Pues yo prácticamente hago una evaluación de pues el tema del conflicto armado interno. Es que estamos peor, la situación económica cada día es más precaria, contamos con menos acceso a vivienda digna. El tema de la justicia ahora se mueve más por dinero que por otra cosa. Y adicional a ello, pues las oportunidades de desarrollo para la población en general y en específico la niñez es cada día menor, ¿verdad? Gracias, Duarte. Marjorie, le escuchamos. ¿Qué tal, licenciado? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos. ¿Qué tal, compañeros? Muy bien, licenciado. Quiero comentarle que, pues, el conflicto armado que hubo en nuestro país durante la guerra interna desde 1980 a 1983, realmente fue una violación a todos los derechos humanos que se hicieron. Realmente no solo a las personas que vivían en el interior, claramente, obviamente, las personas que vivían en el interior estaban pues realmente en grupos organizados, algunos confabulaban con la guerrilla, pero realmente la vulnerabilidad completa sí la llevaron ellos. ¿Por qué? Porque a ellos se les masacraron, exterminaron comunidades enteras, sobre todo en el Triángulo Ixil, en Huehuetenango, en Quiché, en todas esas áreas donde realmente los indígenas apoyaban a la guerrilla para que no les quitaran sus tierras. Y de hecho, el término tierra arrasada quiere decir que les quitaran sus tierras y que acabaran hasta con el perro, las gallinas, con todo lo que había ahí, con tal de quitarles las tierras. Este término lo dio Ríos Montt para el exterminio de todas las personas, ¿verdad? Y también la zozobra, la inseguridad y todo eso que había también se vio acá en la capital a los estudiantes universitarios, a reinas de belleza, a maestras, a todos que estaban en contra de los que el gobierno
pues realmente dictaba en ese momento. También vemos que, por ejemplo, hace un par de años yo trabajé con el último comandante y jefe de la guerrilla guatemalteca, con don Pablo Monsanto. Hice la recopilación de algunas memorias y, por ejemplo, yo leí aquí, ¿verdad? Que es cierto, las mujeres y niños fueron violados y vulnerados y sus derechos humanos fueron totalmente, pues, deshechos. Y de hecho yo vi fotografías donde mujeres, niños estaban estacados, clavados en árboles, por los mismos personas del ejército que estaban bajo el dictamen de la tierra arrasada. Solamente ese era mi aporte, licenciado. Gracias, Marjorie, y eso es importante que nosotros, por eso de analizar la historia, por eso es que cada uno tiene su propio cosas positivas, tanto el ejército tenía sus propias cosas positivas como la URNG o el ejército guerrillero de los pobres, como se le conocía, pero sin embargo avanzaron en este proceso de cumplir o mantener ese conflicto de miedo, que casi similar a lo que hoy en día vivimos. Estamos violando los derechos humanos de cierta manera, y pues posteriormente voy a hacer hincapié en ese contexto del por qué analizar la historia nos lleva a tomar en cuenta todo ese contexto. Acá en el chat pues nos hace referencia de cómo es que la corrupción viene desde esta época, cómo la historia nos ha dado ese término, como nos lo dice Ariana Silieser. También Daniela Dubón nos dice los niños y los mayores también eran pues masacrados, no tenían acceso a la educación. Por esa razón es que durante este conflicto, desde 1960 a 1980, pues se determinaba qué era lo que debían de saber los estudiantes, no era solo saber leer y escribir. Recordémonos que cuando nosotros nos formamos no es solo para saber leer y escribir, hacer sumas, las operaciones básicas, sino tener un análisis crítico de la realidad que se está viviendo y cómo nosotros podemos cambiarla. Irma nos dice la inseguridad que se da al brindar ese proceso en la sociedad, las distintas violaciones, como decía Marjorie, y en este caso también vemos que cada uno pone su punto de vista o su forma en cómo vivió el conflicto armado al momento de vivir con los líderes. Si vemos desde los líderes que estaban pues organizando, planificando y dirigiendo todos estos grupos, podemos darnos cuenta. Del ejército nos vamos a los líderes que estaban en ese momento, tenían su argumento de que tenían la potestad de poder eliminar a cualquier comunidad que estuviera involucrada con, en este caso, con la guerrilla o los grupos rebeldes que estaban en contra del gobierno. Otro de los factores era el siguiente, que también lo que no se cuenta de este punto, la URNG a través de sus líderes también, y vamos a hacer ese análisis del también el por qué no nos lo contaron, y pues ciertas dudas que nos hacen llevar y pensar cómo fue que cambió esa estructura. La guerrilla de cierta manera también hizo su propio proceso. Ellos estaban en contra de la política gubernamental y sobre todo también involucrando a las comunidades para que se unieran a ellos. Y esto provocó de cierta manera, ya después, como decía Mario, de 1980 al 85 aproximadamente, las comunidades ya estaban despertando, ya no querían enfrentarse porque ya la ideología no era la misma que se dio al inicio de la contrarrevolución, ya era por beneficios propios o personales, y eso provocó también que se dieran ciertos conflictos entre estos grupos paramilitares, de los cuales también, al igual que el ejército, hacían masacres en comunidades. Ellos también la hicieron en nombre de los diferentes grupos militares.
Tristemente, pues tenemos que analizarlo desde esa perspectiva cuando pues se da. Por eso les decía, cada quien cuenta su historia dependiendo a lo que queremos que sepan los demás. Sin embargo, si nosotros conversamos con personas que vivieron claramente ese conflicto, donde no estaban ni a favor del gobierno ni a favor de la guerrilla, podemos darnos cuenta que nos dan su versión de tal como surgió. Si tuvieron que servir a la guerrilla, pero que después se salieron de ahí porque no tuvieron esa convicción por la forma en que se estaba promoviendo ese conflicto, o como decimos nosotros, alimentando ese descontento frente a los demás. De la misma manera, del ejército hubieron muchos que estaban en el ejército, pero no con voluntad, sino que fueron a la fuerza, de los cuales pues después tuvieron que contar su versión, pero ellos tienen prohibido contarla debido a que pues ciertos procesos que se van dando surge en esta vulnerabilidad, y es cuando nosotros analizamos, y hoy en día aún todavía no se ha cumplido todos esos procesos que se dan. Por eso es que se desintegraron las redes de apoyo comunitario. Por ejemplo, el gobierno ya no podía llevar ese apoyo comunitario porque o estaba con la guerrilla o estaba con el gobierno, y por esa razón pues fueron afectando entre ellos y, como decimos nosotros, sembrando ese rencor, sembrando ese odio entre los mismos guatemaltecos. ¿Quiénes fueron los más vulnerables en este conflicto? Pues fueron los niños, las mujeres, porque como decimos, sufrieron la mayor parte de violaciones a los derechos humanos. Uno, los niños por parte del ejército, de cierta manera, pues eran sacrificados, llevándose a los padres, si no estaban casados, al servicio militar. Las mujeres quedándose con todo este proceso, casi similar a la historia de los nómadas, cuando regresamos, que las mujeres se quedaban al cuidado de los hijos. El aumento poblacional sin control, otro de los factores que tenemos que ver, esa vulnerabilidad, porque aquí viene un flagelo que es difícil de analizarlo, pero es nuestra realidad. Las bodas en menores de edad. ¿Por qué se dieron esas bodas en menores de edad? Uno, porque según desde la parte del ejército o de lo gubernamental, todo joven o todo ciudadano que tenía una cierta edad y estaba listo para el servicio militar era obligado a ir a prestar servicio militar. Por lo tanto, había una excepción. Quienes estaban solos, quienes estaban casados, la esposa podía ir a sacarlo del cuartel o del destacamento donde lo tenían recluido e indicar que ella ya estaba casada con el esposo, por lo tanto, él la tenía que mantener. Y entonces eso le permitía a los hombres no prestar servicio militar. Vean, entonces eso provocó pues ese incremento de los matrimonios en menores de edad, matrimonios realizados a la fuerza, porque definitivamente o estaba casado o iba a prestar servicio militar. Entonces muchos se unieron para evitar ese pelearse o enfrentarse entre su misma población. Vean, entonces desde ahí entra ese conflicto de ese crecimiento poblacional, y sobre todo pues también la guerrilla aprovechó ese incremento porque de cierta manera ellos cuidaban a los campesinos, les ayudaban a realizar sus cosechas, a sembrar, pero posteriormente pues les pedían a cambio producto, y si no tenían pues tenían que por lo menos prestar los servicios militares o llevárselos para prepararlos para enfrentarse contra el ejército. De cierta manera, en algunos casos se llevaban a mujeres para que fueran a servirles
no solo al grupo guerrillero, sino para esa producción que se daba de manejar pues ese criterio y cambiar ese egoísmo y pues de involucrar el odio entre los mismos grupos para que uno a uno estuviéramos dividiéndonos. Si se dan cuenta, uno de los grandes factores que pues hoy al analizarlo decimos, qué difícil. Pero es importante que nosotros pues tomemos en cuenta que la participación de la educación es fundamental. Sin embargo, en esa época pues eran pocos los privilegiados. Vámonos entonces con esa vulnerabilidad de las comunidades. Podemos decirnos o decir en este contexto que existe una gran vulnerabilidad, un desplazamiento forzado. Aquí era donde desplazaban no solo a las comunidades, sino que también a los grupos que estaban en contra de la política, ya sea de gobierno o en contra de los de la URNG o del ejército guerrillero. Si lo vemos desde ese punto, entra ese desplazamiento y se da esa desintegración familiar y adaptación al medio, la huella emocional que surge en la sociedad en esa época a causa de, bueno, ¿con quién me voy? ¿Me voy con el ejército o me voy con la guerrilla? Pero si me voy con alguno de ellos, al final, ¿cuál es mi postura o cuál va a ser mi final? Teníamos que tomar decisiones en ese momento, de los cuales hoy casi similar a lo que estamos viviendo en esta jornada. Vivo en una sociedad o en una comunidad área roja, tengo que pensar, o me hago a la policía o me hago al grupo organizado que está y que domina mi comunidad. Tengo dos decisiones. Eso es una vulnerabilidad que tenemos en estas comunidades y que se dio desde la época revolucionaria, por eso desde el conflicto armado interno, que creo que de ahí han sacado la mayoría de personas, los líderes que hoy tenemos en estos nuevos grupos criminales, que ahora ya se le llaman grupos criminales. Anteriormente en el conflicto armado interno se le llamaban guerrilleros o grupos rebeldes y que van en contra de las políticas de gobierno. Ruth, te escuchamos. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes a todos. Dice que yo conozco una persona que ella dice emigrar, ¿verdad? Emigró para acá, para la ciudad, porque dice que era ella y sus dos hermanas y su papá, pero su papá se lo querían llevar los de la guerrilla. Entonces, al no querer él, dice que tuvieron que huir a las montañas más altas y había una gran comunidad de los que habían huido en una montaña alta, dice ella, allá en Quiché. Exacto. Era lo que hacíamos referencia, gracias Ruth. O me uno a un grupo, o me uno al otro, o busco una alternativa. Pero eso fue lo que surge en ese pues desplazamiento forzado. Ahí era donde decimos, la guerrilla tenía su propia postura. Si vemos a uno de los líderes oficiales o de los que en su momento firmaron la paz, ellos también tienen cierta parte de historia que se esconde, de las cuales no contamos. Sin embargo, los que vivieron ese conflicto sí pueden darnos esa veracidad, en los cuales muchos huyeron, muchos se fueron a esas otras comunidades por ese temor. O me uno a la guerrilla o me matan. O me uno al ejército o también me matan. Tenían dos, como decimos nosotros en buen chapín, estaba entre la espada y la pared. Ese es uno de los grandes procesos que hoy tenemos. Sin embargo, no tenemos que dejar a un lado, y vean cómo al analizar esta historia, pues el conflicto armado interno da para más, porque es de 30 años de todo ese proceso que se ha dado y que pues en nuestro país el derramamiento de sangre que no quería Arbenz, sin embargo se da. Esos grandes problemas, estudiantes universitarios que no estaban de cierta manera alineados, como lo decimos nosotros, al
al ejército, al plan de gobierno actual que se tenía en su momento, pero que los tomaron. No eran ni guerrilleros, ni tampoco eran militares, pero estaban en contra de, y esto es lo que provocó esos grandes desafíos. ¿Sí, Ruth? Sí, eso es lo que ella cuenta, que era un grupo alejado de todo esto, en la montaña alta, y cuidaban para que no subieran ni los militares ni los de la guerrilla. Porque dice que a las chicas, así las señoritas las agarraban y delante de la familia las violaban. Y para los papás, el papá que era solo el papá, porque la mamá había fallecido, era doloroso, era muy mal para él pensar de que sus hijas también se las iban a llevar, y por eso él optó también entrar a este grupo, para poderse proteger. Exacto. Formamos diferentes grupos paramilitares. Gracias, Ruth. Marjorie. Licenciado, solo para agregar a lo de la compañera, de hecho, tanto el ejército se hacía pasar por los de la guerrilla para cometer actos delictivos. Entonces, todas las personas que se desplazaban forzosamente de su territorio para no ser masacrados o violados o cualquier tipo de violencia, realmente pues estaban confundidos porque no sabían si era el ejército o era realmente la guerrilla, ya que realmente pues hacían abuso, digamos, con otros uniformes y bueno, y hacían cosas que pues realmente afectaban a las sociedades en ese entonces. Y, por ejemplo, también quería aportarle que cuando usted decía de la huella que de la sociedad que había dejado este impacto, pues creo que en ese momento la huella no era solo como social, sino era emocional para todas las pérdidas que se dieron a los familiares de las personas que mataron, ¿verdad? Porque realmente eran hechos demasiado crueles en los que realmente pues no dejaban ni siquiera una gallina viva. Gracias, licenciado. Y para servirle, Mario, y ese es uno de los grandes problemas, por eso es que yo les decía a usted, no defiendo ni al ejército ni defiendo a la guerrilla, simplemente doy mi punto de vista. Aquí pues hacemos esa parte en historia, este es mi punto de vista, cómo he analizado la historia. Ustedes también tienen su propio punto de vista a partir de esta jornada que hoy se da. Por ejemplo, teníamos organizaciones ilegales y clandestinas que se dieron en nuestro país a raíz de estos conflictos. Por ejemplo, la mano, ese movimiento todo relacionado al comunismo, la NOA, siempre también anticomunista, la ESA, también proceso anticomunista, el CADEC también como proceso anticomunista, y aquí es donde viene otro de los grandes problemas, las patrullas de autodefensa civil. Aquí es donde se obligaban a personas a patrullar, a identificar a personas que fueran de la guerrilla para posteriormente llegar y automáticamente pues, eliminar a esos grupos que estaban en contra de los gobiernos de turno, que ese es uno de los grandes problemas. Sin embargo, también podía pasar de que la guerrilla tenía sus propias estrategias. Todo era básicamente en el proceso militar. Las redes de espionaje y escuadrones de la muerte, que se conocieron también como G2, donde desaparecían las personas y nunca se han encontrado. Por eso es identificar a estos grupos, pues básicamente en contra del gobierno, la desaparición de comunidades, todo ello nos lleva a enfrentarnos a esta realidad que hoy estamos viviendo y que necesitamos nosotros analizarlo desde su perspectiva hacia el camino a una buena democracia y sobre todo prepararnos y preparar a la nueva generación para que en la tercera generación, a partir de este momento, sean críticos, estudien la historia pasada y no cometamos estos mismos errores. Así es que pues, vamos a dar el descanso respectivo, porque de lo contrario seguimos y analizamos todo el proceso, ¿verdad? Entonces, en estos momentos les vamos a dar el descanso respectivo a ustedes. Tenemos hasta las 15:10 para volver a conectarnos nuevamente. Así es que les dejamos ese descanso y analicen todo este proceso que hoy estamos viviendo. Así es que, pues,
Nos vamos al descanso, 14, 15, 10, regresamos, compañeros.